Muy buenos días. Felipe, el apóstol analítico. Tony nos decía el domingo que había 4 detalles que sobresalen en la poca información que tenemos sobre Felipe en el Evangelio de Juan. En primer lugar, que conocía las Escrituras. En segundo lugar, que evaluaba las dificultades. En tercer lugar, que seguía las normas. Y en cuarto lugar, que Felipe creía lo que veía. En el día de hoy vamos a detenernos en Juan capítulo 12, donde hay unos griegos que quieren ver a Jesús. Pero claro, Felipe era un hombre que seguía las normas, que guardaba las reglas. Y él no tenía tan claro que los griegos pudiesen ver a Jesús. Y en este sentido entendemos que perdió la oportunidad de llevarles él directamente a Jesús. Se estaba planteando esta situación, la consulta con Andrés y juntos deciden ir y presentarle el asunto a Jesús. Ahora, la respuesta de Jesús va a ser una respuesta extraordinaria, una respuesta emocionada, una respuesta que va a dar pie a que el Señor pronuncie, podríamos decir, casi el último de los discursos abiertos que tenemos en relación al anuncio sobre su entrega, sobre el mensaje que él quería comunicar al pueblo judío de una manera abierta. Porque luego el Señor entrará en el aposento alto y a partir del capítulo 13 estará a solas con sus discípulos para compartir con ellos las últimas horas y las últimas y fundamentales enseñanzas. Ahora, esta intervención de los griegos que se presentan allí intentando ver a Jesús van a dar pie para que el Señor pueda comunicar una realidad que embargaba su alma, que sin duda alguna era un desafío tremendo para él, por el cual su alma comenzaba a estar profundamente turbada, porque llegaba la hora en que tendría que entregar su vida, padecer, ir a la cruz y experimentar la dolorosa separación de su Padre, que expresa luego en la cruz del Calvario con aquel Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, tenemos aquí en nuestro devocional alguna información acerca de los griegos. Eran de una nacionalidad no judía o probablemente eran de la dispersión, temerosos de Dios y atraídos por el judaísmo sin estar plenamente integrados en él. Por las palabras posteriores del Señor, representan las naciones gentiles a quienes la obra de la cruz habría de abrir las puertas de la salvación. El versículo clave lo encontramos en el versículo 23, cuando a la respuesta del Señor a la petición o a la presentación de Felipe y de Andrés acerca de los griegos, el Señor dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El momento señalado en el horario y en el programa de Dios para la entrega, la muerte expiatoria, la resurrección y la glorificación del Hijo de Dios. A lo largo de todo el Evangelio, el tema de la hora se repite, por ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 4, en el capítulo 7 y el versículo 30, en el capítulo 8 y el versículo 20, en el capítulo 9, versículos 4 y 5, y de una manera especial también en el capítulo anterior, en el tema de la resurrección de Lázaro, capítulo 11, versículos 9
y 10. Ahora, los griegos llegarán a conocer a Jesús como su Salvador, pero será por medio de la obra expiatoria de Jesucristo. Y aquí encontramos la repetición otra vez de la palabra hora en el versículo 23. Ha llegado la hora. Luego en el versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. 2 veces aparece en este versículo. Y luego en el capítulo 13 y el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que aquí vemos cómo hay un plan prediseñado, un propósito de Dios. Las cosas no están fuera de control. El Señor sabe que había un tiempo determinado para su ministerio, para su enseñanza, para su proclamación, para sanar almas, para resucitar muertos, para proclamar el Evangelio. Pero estaba llegando la hora en la cual Él habría de padecer, de transformarse literalmente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. En Isaías 53:10, el profeta decía, verá linaje, es decir, no va a quedar solo. Jesús sabe que no habrá ninguna utilidad para los griegos en el sentido de conocerle simplemente como Mesías, a menos que Él pasara por la experiencia del sacrificio y de la muerte. Por esta razón, la necesidad absoluta de su muerte, Jesús la expresa con el ejemplo del grano de trigo, que aparentemente muere al caer en la tierra. Y durante unos días, como eran precisamente esos días en los cuales el grano había sido sembrado, más tarde ya estaría la Pascua y después de la Pascua vendría la cosecha. Pero en ese momento era el momento de que el trigo aparentemente estaría muerto, hundido bajo tierra. ¿Por qué? El Señor está comunicando a través de esto que aparte de la cruz no hay cosecha espiritual. No hay salvación para los hombres. Por eso aquella hermosa poesía que alguna vez compartí con vosotros decía, no descienda, Señor, de la cruz vergonzosa, do la furia injuriosa condenó tu favor. No desciendas, Jesús, si desciendes yo muero, si tú mueres, yo espero disipar mi dolor. En la cruz hay salvación. En la cruz estaba la esperanza para toda la humanidad. Y entonces el Señor usa esta ilustración que, como acabo de decir, es muy clara debido al momento en que Jesús la utilizó. Apenas unos días antes de la fiesta de la cosecha, donde posteriormente a la Pascua se presentaban las primicias de la abundancia divina, una fiesta que representa la resurrección. Las semillas habían sido entregadas a la tierra y en consecuencia habían muerto, pero mediante este proceso de descomposición producirían abundante fruto. Y así sucedería con Jesús. Al entrar en la muerte, traería vida y salvación abundantes. Una entrega como la de Cristo a favor de la vida de los suyos demandaba de ellos una respuesta también similar. No vamos a poder hacer lo que Jesús hizo por nosotros, pero sí podemos estar dispuestos a morir por su causa, a entregarnos
completamente. El versículo 26, el Señor dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y a veces entrar en esa dinámica de servicio implica un sacrificio, de entrega, de renunciamiento, de estar dispuestos a afrontar sufrimientos para que el Evangelio avance, para que la causa de Dios llegue al corazón de otras personas. Si alguien me sigue, que me sirva hasta el fin, aunque sea el camino de la abnegación y la cruz, teniendo presente que el camino de la cruz conduce a la corona. Así que Jesús promete compartir con sus siervos la gloria del cielo. Además, el Padre que ama al Hijo honrará al siervo porque honra a los que le honran. Y el Señor va a cerrar el ministerio, su ministerio público con estas palabras. Su labor entre los judíos va a terminar definitivamente aquí. El Señor se oculta de las multitudes y enfoca su enseñanza en las últimas horas de la cruz hacia sus discípulos. Y es un hecho solemne que Dios no sigue dando luz a aquellos que no quieren creer. Llegó el momento en que se había acabado la oportunidad para el pueblo judío, que ahora habría de expresar su rechazo total y absoluto al gritar, crucifícale, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. Felipe escuchó todo esto. No sabemos si el Señor habló directamente o no con los griegos. Lo más probable es que sí, que esto que el Señor le estaba diciendo lo haya dicho también en presencia de aquellas personas que querían estar con él. El Señor ya había dicho, el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor, sin duda alguna, tuvo una respuesta y Felipe pudo percibir en el Señor aquella disposición a la entrega para salvar y bendecir y dar vida a todos aquellos que vienen a Él. ¿Qué oportunidades pone el Señor delante de nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar con tal de hacer su voluntad? Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, gracias te doy por Jesucristo. Gracias te doy por su obra en la cruz, por medio de la cual tenemos salvación. Gracias porque estuvo dispuesto a caer como un grano de trigo en la tierra y morir para luego darnos vida. Que cada uno de nosotros estemos dispuestos a sacrificar aquello que sea necesario para comunicar también el Evangelio a otros que puedan también encontrar la salvación. En tu nombre, amén. Que el Señor les bendiga. Les espero mañana para cerrar ya esta semana meditando en Felipe, el apóstol analítico.